Noticias realmente urgentes del Medio Oriente. La guerra no solo se está expandiendo, sino que está entrando en una fase completamente nueva. Irán ha declarado una movilización total y está repartiendo armas incluso a niños desde los 12 años. De hecho, en Irán se tomó la decisión oficial de incorporar al ejército a niños desde los 12 años. A estos niños ya los están poniendo en los puestos de control para que sean los primeros en enfrentar una posible invasión estadounidense. Mientras tanto, los primeros infantes de Marina de Estados Unidos ya han llegado a la región y serán ellos quienes lleven a cabo la intervención. Además, en este episodio les contaré todo lo que se sabe sobre las Fuerzas Armadas de Irán y todas las estructuras militares de ese país, y por qué el régimen en Teherán se ve obligado a movilizar incluso a los niños. Me llamo Alexei Pichi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de comenzar este episodio les pido que apoyen el trabajo de este canal de YouTube. Pueden hacerlo suscribiéndose, con una donación o patrocinio en YouTube. ¿Cómo hacerlo? Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video o en el código QR que aparece en sus pantallas. Al final del episodio, si consideran que esta información es importante y necesaria, podrán apoyar este canal, incluso económicamente. Estaré agradecido por ello. Y suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace también está en la descripción de este video. Así que les recuerdo que antes, el medio iraní Tasnim informó que en Irán movilizaron a más de 1 millón de habitantes del país en caso de una invasión terrestre de Estados Unidos. Según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre las fuerzas terrestres iraníes está creciendo el deseo de hacerles vivir a los estadounidenses un infierno histórico en el territorio del país. Al mismo tiempo, según afirma la agencia Tasnim, las autoridades están recibiendo una gran cantidad de solicitudes de jóvenes iraníes que quieren unirse a las filas de la milicia paramilitar Basish, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ejército Regular. Y aquí citaré a uno de los funcionarios del CGRI. Estados Unidos quiere abrir el estrecho de Hormuz. Estamos preparados tanto para la implementación de su estrategia suicida como para que el estrecho permanezca cerrado. Pero, como resultó hoy, esto fue solo una especie de preparación de la opinión pública para el tema de la movilización en Irán. El régimen en Teherán anunció el inicio de la movilización de chicos desde los 12 años. Esta decisión se explicó diciendo que supuestamente estos mismos adolescentes de 12 años simplemente quieren ir a la guerra por su propia voluntad. Entonces, ¿por qué negarles ese impulso? Al final, las fuerzas de seguridad de Irán reclutan a niños desde los 12 años para vigilar los puntos de control y realizar otras tareas en Teherán. Así lo informa el medio Al Arabiya. Y, según informan los medios, después del inicio de la guerra aparecieron puestos de control en todo Teherán y en algunos de ellos ya hay adolescentes armados con rifles de asalto. La razón de tales declaraciones fue que las autoridades iraníes comenzaron a lanzar en la capital una campaña de reclutamiento de personal. Y esta campaña se llama Por Irán, cuyo objetivo es registrar a quienes deseen unirse a las fuerzas de seguridad en caso de una invasión terrestre de Estados Unidos. Y ahora la Guardia Revolucionaria dice que ya se ha registrado 1 millón de personas. Además, la edad mínima para los reclutas se redujo a 12 años. Sí, escucharon bien, en Irán empezaron a movilizar desde los 12 años. Esto ya ni siquiera es, como dicen, información de algunos medios, fuentes y así, no. En una transmisión de la televisión estatal de Irán, Rahim Nadali, quien es representante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en Teherán, declaró públicamente que personas desde los 12 años pueden registrarse para ayudar al cuerpo y a la milicia juvenil voluntaria Basí para hacer frente al matón global. Bueno, así es como en Irán llaman a los Estados Unidos de América. Según él, las tareas de los adolescentes armados incluyen, cito, recopilar información sobre temas de seguridad y patrullaje operativo, así como organizar convoyes nocturnos en la ciudad. En los puestos de control y patrullas de Basish, dice Nadali, que ven por toda la ciudad, tuvimos una gran cantidad de voluntarios entre los jóvenes y adolescentes que querían participar. Teniendo en cuenta la edad de quienes desean unirse, bajamos la edad mínima a 12 años, ya que los niños de 12 y 13 años quieren participar en esta guerra. Esta es una cita de un representante de la Guardia Revolucionaria Islámica. Luego, AFP informa que los habitantes de Teherán le dijeron a los periodistas de la publicación que desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel realmente han visto en la ciudad a jóvenes armados. Las camionetas militares con armamento pesado montado bloquean las carreteras y revisan los autos. Pasas y a solo 100 metros adelante varios autos particulares con adolescentes armados con rifles automáticos vuelven a detener los vehículos.
También, un habitante de Teherán agregó que cuando un misil impacta en algún lugar, la zona es acordonada de inmediato. A su vez, estos mismos adolescentes con fusiles Kalashnikov gritan órdenes sobre dónde debe pararse cada quien, qué hacer y regularmente hacen disparos de advertencia al aire. Otro habitante de Teherán informó que por las noches los simpatizantes del régimen simplemente arman disturbios y atacan a quienes, según ellos, no apoyan al régimen. Para estos fines también utilizan a los adolescentes con fusiles automáticos. Cabe señalar también que ese mismo movimiento Basillí, al que ahora reclutan a estos niños, participó activamente en la represión de las protestas en enero. Pero ¿qué sabemos sobre el poder militar de Irán si el régimen ya está reclutando para el ejército incluso a adolescentes de 12 años? Cabe señalar que Donald Trump, como saben, ya ha declarado en varias ocasiones que la guerra, en esencia, ha terminado, pero Irán sigue atacando a Israel y a otros países del Golfo Pérsico. Irán también mantiene cerrado el estrecho de Hormuz, lo que afecta a los precios mundiales del petróleo y el gas, es decir, Irán todavía tiene poder. Oficialmente, según el Consejo de Relaciones Exteriores, el número de tropas terrestres del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica supera los 150.000 militares. Esto es aparte de la formación paramilitar Basillí y del ejército regular convencional de Irán, que es más grande. Además, Irán declaró la movilización de otro 1.000.000 de ciudadanos comunes, pero de manera no oficial, podría haber muchas más personas armadas con rifles automáticos. En cuanto al liderazgo, también es una cuestión polémica. Israel declaró que como resultado de los primeros ataques, murieron 7 altos funcionarios del Ministerio de Defensa y de Inteligencia. Y también atacaron al comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohamed Pakpur. Desde entonces, han sido asesinados varios líderes de la Guardia Revolucionaria Islámica y varias decenas de funcionarios de ese cuerpo. Pero el jueves, Israel anunció el asesinato del comandante de la Marina de Irán, Ali Riza Tangsiri. Como resultado, los israelíes aseguran que quedó el llamado régimen zombie, pero las tropas aún siguen siendo operativas. En cuanto a los suministros de los ejércitos y los drones de Irán, aquí también hay preguntas. Funcionarios estadounidenses han declarado repetidamente una fuerte disminución en la cantidad de ataques con misiles y drones de Irán, así como un aumento en el número de ataques de Estados Unidos contra objetivos militares, que ya ha alcanzado los 10.000. Pero si observamos la dinámica de los ataques, veremos que sí, en efecto. En la primera semana, Irán utilizó 1.875 misiles y 2.245 drones. En las siguientes 3 semanas, la dinámica cambió y se ve así. Semana 2, 240 misiles y 660 drones. Tercera semana, 210 misiles y 530 drones. Cuarta semana, 205 misiles y 480 vehículos aéreos no tripulados. Bueno, o sea, en las últimas 3 semanas hay diferencias con respecto a la primera semana, pero si solo tomamos en cuenta las últimas 3 semanas, las diferencias son pequeñas. Y, al parecer, después de la actividad extrema de los primeros días de la guerra, los iraníes definieron para sí mismos un volumen planificado de lanzamientos para las próximas semanas y se apegan a ese calendario, es decir, decidieron jugar a largo plazo. Miren otra vez esta dinámica y está claro que la primera semana hubo un pico y después más o menos todo se estabilizó. Sigamos. Según las estimaciones de la inteligencia estadounidense, las fuerzas terrestres y aéreas de Irán son unas de las más grandes de la región, pero cuentan con entrenamiento limitado y equipo obsoleto. Es curioso que esta guerra podría significar, por cierto, los últimos días de los F-14 iraníes. Estados Unidos entregó estos aviones a los iraníes en los años 70, antes de la Revolución Islámica, y hasta ahora todavía los seguían usando. En este momento, Irán está trasladando personal militar adicional y sistemas de defensa aérea a la isla de Yark, porque esta isla podría convertirse en un objetivo de una invasión terrestre de Estados Unidos. Además, en caso de una escalada del conflicto en tierra, las fuerzas estadounidenses podrían volverse vulnerables a una serie de amenazas de misiles y drones, considerando la cercanía de esta isla al continente. En cuanto a la Marina iraní, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que desde el inicio de los ataques militares a finales de febrero hasta el día de hoy, se han hundido más de 150 barcos de la Armada de Irán. Pero el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, ya que Irán utiliza cientos de pequeñas lanchas rápidas para atacar barcos más grandes en el Golfo Pérsico, y también cuenta con una red de búnkeres subterráneos en tierra que probablemente sobrevivieron a los bombardeos.
Y lo más importante, en un informe de Estados Unidos de 2017, las minas navales fueron consideradas el componente más importante de la estrategia iraní en el estrecho de Hormuz. Así que Irán entiende perfectamente que si mina el estrecho de Hormuz, eso seguirá siendo un enorme problema durante meses. Pero Irán entiende que eso también será un problema para él, pero está dispuesto a ir a esa escalada con tal de preservar su régimen. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Y amigos, si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, por supuesto, se los agradeceré mucho. Esto lo pueden hacer mediante donaciones, membresías en YouTube o suscripciones pagadas en diferentes plataformas. Elijan la opción que les sea más conveniente. Todos los enlaces y datos de pago están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.